Hola, te doy la bienvenida de nuevo a Peripecias aquí y allá. Y el episodio de hoy va de mi viaje personal, de cómo yo he dado un giro profesional, siendo ya una exitosa empleada. El tema está en que a pesar de que yo tenía ya un estándar bastante alto y había conseguido, digamos que cierta estabilidad y renombre desde mi perspectiva, cuando emigré por segunda vez, me conformé con un trabajo cualquiera. No fue porque no tuviera preparación o porque no tuviera sueño. Me convencí de que debía de estar agradecida por esta oportunidad porque pues estaba en un nuevo país y siendo muy, muy sinceras, lo que sucede es que yo bajé la cabeza y por dentro me estaba apagando y consumiendo. Así que si tú estás escuchando esto desde otro país, lo que quiero darte hoy es esperanza y que aprendas de mis errores y quizás evites estos problemas, porque quizá tú también te estés conformando o estés dudando de ti o hayas dejado de soñar en grande. Así que quédate por aquí porque realmente muchas veces el problema no es el trabajo, somos nosotras que hemos cambiado. Y algo que tengo súper claro es que vivir en el extranjero no es para encajar, es la oportunidad que se nos ha presentado en la vida, sea cual sea la razón por la que tú llegaste a vivir en otro país, pero es una gran oportunidad de expandirte no solo laboralmente, sino espiritual y mentalmente. Entonces, vamos a empezar. Te voy a contar un poquito cómo ha sido este recorrido que yo he hecho. Y primero quizá contarte brevemente, por si no me conoces o no sabías, yo viví en Alemania 16 años. Sí, yo allá estudié, hice la universidad y después me quedé trabajando básicamente unos 10 años. Entonces, como dije en la introducción, pues yo ya tenía un trabajo bastante estable, trabajaba en una multinacional muy famosa y tenía un puesto que pues me era cómodo. Si soy sincera, no es que fuera lo mejor de mi vida, porque pues yo estudié antropología y lingüística y no estaba directamente relacionado con ello, pero a mí lo que me gustaba es que me permitía estar siempre en contacto con personas de diferentes países, podía podía practicar los idiomas que yo sabía, había relativamente buen ambiente de trabajo, tenía casi 40 días hábiles de vacaciones, o sea, eran muchísimas, entonces a cada rato me la pasé viajando mientras estuve en esos trabajos, o sea, viajé todo lo que pude viajar, lo viajé casi en esa época. Si yo me mantenía también en ese trabajo, era porque me permitía cumplir muchos otros sueños que yo tenía. Muy estratégicamente decía, bueno, pues no es el non plus ultra, no me llena a nivel, o sea, eso siempre sentí ese vacío porque ese trabajo nunca me llenó del todo emocionalmente, pero como he dicho, pues me permitía hacer muchas otras cosas. Entonces, poniéndolo en la balanza, pues yo era feliz con ese trabajo. ¿Qué pasa? Que después pues me enamoro y me vengo al País Vasco. Entonces yo vengo con unas expectativas pues bien altas, ¿no? Siempre he mirado hacia arriba y siempre he querido a más, ¿no? O sea, nunca me he conformado con lo que tengo, siempre quiero más, siempre quiero más. Y, y considero que es una ambición sana porque no es que me obsesione, pero yo sé que valgo mucho y que yo puedo aspirar a más. O sea, es como para mí es una cuestión de amor propio y de merecimiento. Entonces, pues yo quería un trabajo similar, entonces venía con ciertas expectativas y pues claro, en cuestión de meses pues caí en la realidad que pues no iba a ser tan sencillo como yo pensaba, ¿no? Me rechazaron de varios puestos, entonces dije, bueno, pues ahora tengo la oportunidad, vamos a hacer algo diferente, necesito un cambio, pero pues yo con mi estándar mínimo. ¿Qué sucede? Que pues empiezo a darme cuenta que también yo pensaba que por ser de la Unión Europea todo iba a ser en automático y pues no. Mis estudios universitarios no me los convalidaban así porque sí. Incluso mi máster en gestión cultural en una universidad privada de Madrid no me lo reconocían porque era una universidad privada y no estaba homologado, entonces tenía que hacer homologaciones inclusive de ese máster, lo cual ya me pareció el colmo de los colmos. Tampoco me reconocían los idiomas que yo hablaba porque no tenía ningún certificado oficial. Entonces,
al final de cuentas, eh, o sea, cuando veo mi papel cuando en la oficina de empleos y que veo que lo único que me reconocían era mi bachillerato, o sea, pues me desmoralicé totalmente, ¿no? Me vine muy abajo, estaba bastante triste, pero, ojo, aquí primera alarmita, yo me autoconvencí de que, como había emigrado por amor, retroceder profesionalmente era parte del trato. Y otra cosita que yo me empecé a decir a mí misma es que, pues, debía de estar agradecida, ¿no? Porque dentro de todo, pues, estaba sana, tenía una casa, tenía muchas otras cosas por las que estar, pues, sí, agradecida y que no debía de ser tan ambiciosa. Pero precisamente el no reconocer mi ambición, el no reconocer mis ganas de superación y de ir a por más, pues me hacían sentir cada vez más chiquita. Em, Finalmente llegó el trabajo, llegó un puesto y pues no era un empleo bastante digno. Estaba trabajando en una empresa precisamente alemana, pero el problema estaba en que ese trabajo y ese puesto no reflejaba para nada ni mi capacidad, ni mis aspiraciones, ni mi ética. O sea, yo fui muy infeliz en ese trabajo porque no congeniaba en absoluto con la cultura de la empresa, nos trataban muy mal, me exigían, o sea, desde un inicio, pues, oye, pues si te contratan, ellos sabían cuál era mi perfil, ellos sabían de lo que yo era capaz, pero como que siempre era me exigían cosas que yo no podía hacer. Y bueno, y realmente el ambiente laboral era bastante tóxico, o sea, nunca fui feliz, me fui desmoralizando todavía más, ¿no? Y ahora en retrospectiva lo que veo es que no era el trabajo el problema era yo que había dejado de creer en mí y que quería encajar en un lugar que no me correspondía. Yo lo que estoy haciendo aquí, y sé que soy consciente, estoy hablándote ya desde el privilegio de haber tenido un trabajo, de tener estudios, pero yo lo que quiero es que leas entre líneas, aunque yo lo esté repitiendo, cómo es que la pérdida, o sea, la falta de confianza en una misma, el conformarnos, el sentirnos menos se vuelve cada vez más, cómo empezamos a normalizarlo y en el fondo lo que sentimos por dentro es muchísima inquietud y muchísima incomodidad y lo que quiero es que sacarte la olla a la luz porque quizás estés en una situación similar. Así que vamos a ver si tú también te estás conformando. Em, Tal vez te pase lo mismo y vamos a irlo desgranando poco a poco. Quiero que pienses si tú desde que emigraste has bajado ya tus expectativas porque sientes o te han dicho que así son las cosas aquí. Para mí no hay algo que odie más que me digan que las cosas son así, porque para mí las cosas siempre pueden cambiar. Y uno puede cambiar y uno tiene agencia para hacer cambios. Entonces, el que a mí me quieran consolar o me quieran refutar con que así son las cosas, pues no, a mí me sale la rebelde inquieta que soy y digo, pues no, yo lo quiero hacer de manera diferente. Entonces, piensa tú si estás te has comprado esta idea. Otra idea que puedes estar teniendo es que crees, y como te lo han repetido por todos los lados, de que emigrar es empezar desde cero. Entonces, eso pues justifica que dejes de soñar y que dejes de buscar cosas mejores. También puede que tú ahorita sientas que no eres suficiente, porque no dominas el idioma, porque tampoco reconocen tu experiencia profesional o académica, porque eres nueva, porque eres mujer, porque eres madre, porque eres lo que sea. O sea, ahí fill in the blanks con lo que tú quieras, porque ahí nos inventamos cualquier excusa para sentir que no somos suficientes, ¿no? También otra cosa que puedes estar sintiendo es que solo eres valiosa si eres productiva. Y eso nos pasa, creo que a casi todas las personas que hemos emigrado, sobre todo cuando emigras acompañando a alguien o por amor, ¿no? Si no llegas directamente a un empleo, muchas veces esa espera en lo que ya una vez que como que aterrizaste, medio que deshiciste las maletas y estás empezando tu nueva vida, en lo que llega ese trabajo, em, pues sí, puede haber mucha presión emocional,
y psicológica también, ¿no? Y mucha autopresión también de es que tengo que trabajar, tengo que ser productiva, más allá de la necesidad económica que exista. Porque, ojo, yo sé que también yo estoy hablando desde el privilegio, yo no necesitaba urgentemente incorporarme a trabajar porque mi entonces novio pues me podía mantener y era como que el trato un poco. Pero más allá de eso, o sea, obviamente cuando hay necesidad, o sea, ya estás trabajando, pero igualmente pon atención porque una cosa, y es lo que vamos a estar viendo, vamos a empezar como a desintegrar lo que a mí me sucedió. Una cosa es que empiezas a trabajar porque hay necesidad, pero también creo que es importante que le demos el lugar a ese primer trabajo o a ese trabajo en el que estamos actualmente que no cumple, que no nos llena emocional o personalmente, ¿no? Y también, y justamente eso lo que hace es que muchas veces ese primer trabajo o ese trabajo porque a lo mejor, porque, por el que a lo mejor emigraste, porque muchas veces pasa. También yo tengo clientas que han emigrado por esa oferta laboral, llegan y de pronto pues se dan cuenta que, como el otro día que publiqué una historia, o sea, suena muy glamuroso trabajar en el extranjero, pero de pronto te sientes muy infeliz porque nadie te entiende, aunque estés hablando el mismo idioma, o ese puesto que tanto te prometieron o por el que pusiste de cabeza tu vida, pues muchas veces no te permite brillar. ¿No? O no es realmente lo que tú esperabas. Entonces, eh, ahí muchas veces también nos podemos llegar a conformar con ese trabajo ideal cuando nos damos cuenta que ni siquiera es tan ideal, pero tenemos miedo de movernos de nuevo, porque creemos que no hay nada mejor o que no nos merecemos nada mejor o que no vamos a poder con algo mejor. Entonces, aquí ya te dejé varias ideas para que vayas pensando si tú también te estás conformando de una u otra manera. Y no lo digo de manera, sabes que yo aquí hablo, o sea, directamente sin filtros. Yo soy la primera que me pongo de pechito y te cuento cómo fue mi proceso, cómo yo me di cuenta que yo cumplía con muchas de estos puntos que te estoy nombrando, ¿no? Porque yo, pues sí, ay, estoy agradecida, pues tengo que empezar de cero, lo que ya mencioné con anterioridad. Y realmente muy en el fondo de mi corazón sabía que no era eso lo que yo quería, ni era el lugar en el que yo quería estar. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque precisamente estas ideas, estas preguntas que te dejaba como de, oye, ¿te estás conformando también? Parecen inofensivas, pero realmente son una trampa. ¿Por qué? Porque cuando uno se las cree, porque también es verdad que uno puede escuchar una frase una vez, pero si te la estás repitiendo constantemente, y muchas veces no las tienes que repetir verbalmente, sino las estás piense y piense y piense, al final lo que hacen es que te obligan, o sea, te, no te obligan, pero te llevan a estancarte. También hacen que muchas veces empieces a rodearte de gente que no sueña como tú, que están en situaciones distintas a las tuyas, y empiezas a comprarte también su cosmovisión, su manera de ver el mundo, cuando realmente no tiene que ver nada contigo. También, ¿qué sucede cuando estás en un lugar que no es correcto para ti? Pues que empiezas a dudar de ti, porque o sea, te das cuenta que a lo mejor eres más brillante que otras personas, pero pues como que no se ve bien, entonces te haces chiquita, o te das cuenta que, como en mi caso, no es que fuera yo mejor que las otras personas, simplemente teníamos valores muy distintos, teníamos aspiraciones muy distintas. En ese trabajo que yo te cuento, o sea, la cultura del trabajo era no tenía nada que ver no era nada humana, la gente eran números, despedían y contrataban gente sin razón de ser, tiraban el dinero por todos lados, pero a los empleados nos pagaban mal. O sea, muchas cosas que no funcionaban y que a mí me incomodaban muchísimo. Y yo decía, es que yo aquí no estoy. Entonces, por ejemplo, también el estar en un lugar tan tóxico para mí, pues también me hacían cuestionarme si había sido una buena idea haber emigrado, por qué estaba ahí. Y claro, también como que creo que el trabajo puede ser también una gran trampa, porque pues, o sea, pude haber renunciado y yo no lo hacía, ¿no? Porque no, pues necesito el trabajo, quiero trabajar, quiero mi independencia económica, quiero salir adelante. Entonces, al final de cuentas, en mi caso, fue una experiencia bastante, pues sí, muy incómoda. No digo que mala, porque creo que todas las experiencias, y no diría tampoco que fue un error haber empezado a trabajar ahí, porque finalmente aprendí muchas cosas, ¿no? Pero fue tal la incomodidad y tanta insatisfacción que yo sentía, que a pesar de que era un trabajo de medio tiempo, yo llegaba exprimida, o sea, llegaba y quería dormir toda la tarde porque llegaba muy, muy cansada.
Me estresaba mucho ese trabajo, que también, ojo, los trabajos de medio tiempo en mi experiencia no son tan buenos porque o sea, tienes que hacer casi lo mismo que en 8 horas, pero en jornada reducida y te pagan lo mismo. O sea, no es lo ideal, creo yo, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que yo vivía no estaba contenta para nada. Y realmente creo que llegó un día en el que lo vi súper claro y que dije, es que no te mudaste para conformarte con este pinchurriento trabajo. O sea, te estás redescubriendo, tú no eres esta persona, o sea, tienes que moverte de aquí. Entonces, em, yo en ese momento, por ejemplo, o sea, yo ya era todos los días pensaba, es que ya me quiero de este trabajo, ya me quiero de este trabajo, y si renuncio, pero como veía que se manejaban tan mal las cosas y mi intuición es bien poderosa, yo decía, no, a mí me van a echar dentro de poco, o sea, esto no creo llegar al año, ¿no? O sea, estuve 2 años y medio, no me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, pero yo decía, no, es que ya este año me van a echar, y no llegaba, ¿no? Y yo, ay, qué raro, y yo, bueno, y pues igual también lo provoqué yo, no sé, pero como yo veía que se movían muchas cosas, al final pues yo llegué a hablar con mi esposo y me decía, bueno, pues ponte ya a buscar un trabajo nuevo. Y lo que sucede primero, o te echan o encuentras un nuevo empleo, pero pues ya definitivamente este no es tu lugar. Entonces, finalmente llegué un día a trabajar y de repente, pues la oficina, o sea, como que, pues, si yo no tenía además directamente, o sea, bueno, estaba yo sola en la oficina y en eso llega una mujer que ni era de mi departamento ni nada y llega con una carta y, ten, aquí te dejo una cartita y una risita rara y yo, vale, ¿qué es esto? Y abro la carta y ahí era mi despido inmediato. Entonces, yo, vale, pues bueno, o sea, sientes rarísimo porque sí es como una situación, que aunque era algo que yo en el fondo deseaba, ya cuando llega pues es incómodo y, y sí, por una parte como una cierta vergüenza, pero al mismo tiempo yo un alivio, dije, ay, menos mal, ya me voy, me van a dar mi liquidación, genial, pues ya recogí mis cosas y me fui. Entonces, ya después, o sea, después de eso, yo lo que ahora rescato y quiero que a lo mejor pienses, porque puede que tú estés también en un trabajo que no te gusta o estés buscando ese primer trabajo. Lo que siempre digo, nunca empezamos desde cero, aunque nos los hayan vendido muchas veces, no es cierto. Y otra, el que tú empieces desde abajo, porque a veces tiene que ser así, no significa que no puedas aspirar a más y que te tienes que quedar ahí. Creo que esos trabajos que no nos encantan, que no nos gustan, lo que hacen muchas veces es prepararnos para llegar al próximo nivel. O sea, no puedes esperar llegar a ser gerente cuando no has pasado quizás por otras etapas, pero es muy distinto empezar, o sea, verlo como que, ay, es que yo era gerente y yo tenía una carrera súper, súper próspera y aquí estoy trabajando en no sé qué cosas. Duele mucho al ego, desde luego, pero depende también de nosotras el verlo como un fracaso o verlo como simplemente pues un trámite que tienes que hacer y que tienes que y que es simplemente lo que tienes que aprender para seguir avanzando, ¿no? Yo también creo, por ejemplo, yo tengo algunas clientas que no quieren trabajar de cualquier cosa. Yo lo entiendo, pero muchas veces, por ejemplo, sobre todo cuando no hablas todavía bien el idioma local, yo sí genuinamente recomiendo que empieces con un trabajo para el cual quizá tú estás sobrecalificada, pero eso te ayuda a tener más confianza en ti. ¿Por qué? Porque quizá la parte del know-how, pues tú ya la dominas, pero como tienes el déficit del idioma, como que se compensa. Entonces no te hace sentir, no te sientes tan chiquita, al contrario, como que agarras confianza porque entonces pules mucho el idioma y ya tu conocimiento está ahí. Entonces luego ya es mucho más fácil dar el salto. ¿Por qué? Porque si no, creo que muchas veces el pensamiento y la espera es lo que también hace que una se monte unas películas tremendísimas y realmente la experiencia y los cambios vienen a partir de la acción, no de la imaginación. Entonces, aunque parece acá que me estoy contradiciendo, no lo estoy haciendo. No estoy diciendo que no tomes un trabajo que no te encante, si tienes la necesidad o si surge la oportunidad, pero lo que sí diría es que tenemos que tener siempre muy en claro el por qué hacemos las cosas y el para qué también. Sobre todo en este caso es para qué. O sea, si es una necesidad económica, pues ya me callo.
es evidente, pues porque tienes que pagar las cuentas. Pero inclusive en esa situación es, ok, voy a estar aquí, pero ¿para qué? Para pulir mi dominio del idioma, para familiarizarme con la cultura local, para entender cómo piensa la gente de este lugar, para sentirme otra vez útil, para tener más experiencia. O sea, de nosotros depende también darle la vuelta a esa situación, pero siempre muy en claro, si ese es un puesto que solo es temporal, que es solo el trámite, no lo olvides, porque ¿qué pasa? Si se nos vuelven a cruzar los cables y olvidamos que a lo mejor ese era la idea de un puesto temporal, entonces volvemos al inicio. Empiezas a estancarte, estás otra vez rodeada de gente que no sueña como tú, vuelves a dudar de ti y te vienes abajo. Entonces, he ahí la clave. Que entonces, yo, por ejemplo, cuando ya decidí que dije, a ver, esto no va a ser para mí, antes de que me corrieran, yo ya estaba intentando buscar y rodearme de personas que fueran mucho más ambiciosas, a quienes mirar, ¿no? Porque creo que de ahí viene mucha inspiración. Si tú no aspiras a la gente que te rodea, es muy difícil que tú quieras ir a más. Entonces, es tan importante también que te rodees de personas así. Y puede ser físicamente, y si en el lugar en el que vives, por ejemplo, en mi caso, que a veces es difícil rodearme de gente a la que yo admire profesionalmente, porque es otro ámbito, pues entonces también, o sea, lo que les he dicho muchas veces, o sea, también fíjate a quién metes en tu cajita de Instagram, de YouTube, a quiénes sigues. O sea, luego seguimos a mucha gente que lo único que hace es triggerearnos y hacernos sentir peor. Y lo que yo creo es que tenemos que seguir a gente que nos inspire, ¿no? Gente que sea como tú igual. Y dices, mira, si ella ya lo hizo, yo también puedo. Entonces, búscate referentes, tanto física como virtualmente, de personas que están haciendo algo que a ti te gusta, ¿no? Para que tú vuelvas a soñar en grande. Que empieces también a ver oportunidades donde antes solo veías límites. Porque también muchas veces, o sea, ¿cómo vamos a poder ver el mundo a colores si estás rodeada de gente negativa, de gente que está conforme y que no tiene nada de malo? Cada una de nosotras tiene diferentes ambiciones y eso también es algo que yo he aprendido por la mala, porque yo siempre, también Alemania era un país bien competitivo, como que siempre mirando hacia arriba, siempre la estabilidad, o sea, como que con unos valores que en algunas cosas yo casé perfectamente y yo buscaba eso también en mi vida, porque también crecí con esos valores. Entonces, como que con Alemania mi match iba muy bien. Y aquí, por ejemplo, pues me encuentro en el País Vasco, pues también existe eso, pero es distinto también. Por ejemplo, aquí la familia tiene un peso muy importante, ¿no? Y entonces, y la armonía, y tienen otras cosas que al final de cuentas a mí también me ayudó a tener un equilibrio, porque yo definitivamente lo he contado más de una vez. O sea, mi vida en Alemania me encantaba, fui muy feliz, pero también se me desequilibró mucho. O sea, yo tenía una energía mega masculina en Alemania y rechazaba mucho mi parte femenina. Y creo que el vivir ahora en un lugar distinto ha hecho que yo me equilibre y que yo busque también un liderazgo más femenino, que yo busque otra manera de ver el mundo, que yo tenga y yo que haya creado también ahora un negocio donde también quiero inculcar también mucho más esta energía femenina, esta intuición, o sea, esta manera de liderar. O sea, hay muchas otras cosas que también pueden compaginar y no nos tenemos que ir o sea, a ningún extremo, ¿no? Entonces, aquí también lo que te podría decir es, a ver, independientemente de si estás o no trabajando, si te gusta o no tu trabajo, es también pensar y atreverte a preguntarte genuinamente, ¿y si no me falta nada? ¿Y si ya estoy lista? Como era mi caso, yo ya estaba lista para dar el siguiente paso. Y bueno, a mí la vida, pues como siempre me empuja, y pues bueno, me echaron del trabajo. Entonces, a partir de ahí, una de esas compañeras de trabajo que le estoy siempre eternamente agradecida fue la que me pasó el tip, decir, oye, mira, que chécate este webinar, no sé qué, de emprendedores digitales, ta, ta, ta. Y dije, oye, a ver, esto como que me llamó la atención. Y fue eso, que a partir de ahí dije, oye, sí. Y ahí me acordé, cuando ella me dijo sobre este seminario, que dije, oye, es verdad. Yo había dicho que cuando me mudara a España, yo quería poner mi propio empleo, o sea, crear mi propio empleo. No me interesaba trabajar para una empresa. Y eso yo lo tenía claro antes de venir. ¿Por qué? Porque pues los empleos, o sea, las condiciones laborales
no se comparan con las de Alemania. O sea, en Alemania ser un empleado es lo máximo, pero en España no me parece. Los sueldos son mucho más bajos y las condiciones, hay muy poca libertad. O sea, yo no encajaba con el modelo de negocio en general de aquí, ¿no? Pero lo olvidé. O sea, me obsesioné tanto con tener un trabajo que olvidé de mis sueños, olvidé de mis intereses, ¿no? Entonces creo que fue otra vez cuando me echaron y cuando esta amiga me recuerda que dije, oye, es verdad, yo quería hacer eso. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo ya empecé a dar mi giro y dije, oye, pues sí, vamos a ver qué tengo que hacer. No tenía claro qué quería hacer, yo solo sabía que quería ser independiente. Entonces, bueno, ya ese sería otro episodio de por qué hago lo que hago ahora o más bien cómo fue el trayecto para llegar a donde estoy ahora. Pero antes de, antes de desviarnos más, hoy de lo que se trata es de ayudarte a salir de este conformismo en caso de que lo estés viviendo. Entonces, si tú te sientes ya estancada, este es el momento de que tú elijas algo diferente. No te vas a desestancar quedándote ahí, aunque suene súper tonto, pero es la verdad. Tienes que hacer algo. ¿Cómo puedes empezar? Te voy a dar 3 tips generales, pero que te pueden ayudar bastante. Lo primero es, yo te diría que reconozcas qué creencias limitantes tienes en torno a ti misma, a la migración, al tema laboral y también hacia tu definición de éxito. Cuestiona eso que crees. Y, y también fíjate si todo eso que tú estás creyendo viene de ti o es algo que has estado aprendiendo desde que emigraste o está pintadito con las expectativas que tenían de ti desde fuera, ¿no? De, ay, te vas a ir a vivir al primer mundo, te vas a cambiar de país a un mejor clima, no sé qué. Sí, la gente que no vive ahí tiene ideas muy distintas a lo que ya es realmente vivir en el lugar. Entonces, cuestiónate todas estas creencias. Si quieres una ayuda, la descripción de este episodio te voy a dejar un PDF que tengo gratuito donde te pongo 50 creencias limitantes que te pueden echar una mano, te pueden ayudar a vislumbrar qué cosas crees y si no son esas creencias, te van a ayudar a pensar en otras cosas que tú solita te estás limitando, ¿no? Entonces, ese sería creo que el primer punto, porque hasta que no reconozcas todas las tonterías que estás pensando, pues vas a seguir ahí mismo, ¿no? Luego, otra cosa que yo te diría es que tenemos que entender que el trabajo no es nuestro destino final. Es simplemente un peldaño y simplemente un área de nuestra vida. Y sé que esto suena bien, puede causar confusión en algunas o algunas les triguea, pero genuinamente creo que si bien el trabajo es algo importante porque pues precisamente nos puede dar la estabilidad económica que necesitamos, también nos da muchas veces un sentido de vida. Sí, todo sí, pero en la vida hay más áreas que también tenemos que cuidar, ¿no? También tenemos que cuidar las amistades, tenemos que cuidar nuestra salud, nuestro tiempo libre. Y muchas veces creo que como esas partes igual están medio mejor o no, o sea, cuando has emigrado o cuando te estás cambiando, cuando vives entre países, pues sí, hay mucho desequilibrio. Entonces, muchas veces siento que nos aferramos también a la parte laboral porque creemos que controlando esa, las otras automáticamente se van a mejorar. Y la realidad es que no necesariamente. También tengo clientes que tienen un súper trabajo, pero son infelices y todas sus áreas restantes también están desequilibradas. Entonces, por eso creo que hay que aprender a darle su lugar al trabajo, no darle más importancia de la que merece. Y creo que cuando realmente nos expandimos, cuando realmente podemos sentir un relativo equilibrio en nuestra vida, es cuando todas nuestras áreas en la vida están cubiertas. Entonces, ojito con eso. Y tercero, pues una vez que tengas ya más desarrolladas qué es lo que estás creyendo, qué es lo que estás haciendo, pues vuelve a apostar por ti. O a lo mejor te ha pasado como a mí, que se te olvidó ya tus sueños previos a emigrar o sueños de antes, ¿no? Y que ahorita es la oportunidad, porque mucho de la que ya sabes puede tener una salida diferente. em, y es ahí donde nos bloqueamos, creemos que no. O sea, por ejemplo, alguien que ha estudiado derecho, pues ya sabe de antemano que es muy difícil que te acepten tu carrera en otro país, porque las leyes son locales. Sin embargo, tienes un know-how increíble que a lo mejor puede aportar en otros ámbitos. O también aquí también
por eso te digo que es importante hacer toda esta reconfiguración, porque también el trabajo es una gran oportunidad de reinventarnos, de ser algo diferente, de yo conozco mucha gente que de pronto al emigrar, pues justo ya dijeron, oye, no, pues ya cerré una etapa de mi vida y ahora voy a empezar a hacer algo completamente diferente, algo que siempre soñé, algo más ligero, ya tengo años de estrés. Por ejemplo, en Latinoamérica, yo nunca he trabajado en Latinoamérica, by the way, pero, o sea, yo veo cómo tienen una carga laboral mucho más pesada que en otros países. Y, por ejemplo, cuando emigran, como en mi caso, a Europa, pues de repente dicen, oye, pues aquí como que puedo llevar una vida más tranquila, ya no necesito ese estrés, ¿no? Entonces, todo es relativo y habrá gente al contrario que dice, no, yo quiero seguir avanzando y quiero tener un superpuesto y yo quiero seguir mi mundo expat o este es solo una estación y en unos cuantos años quiero otro traslado. O sea, esto es súper relativo. Yo no estoy juzgando qué es bueno o malo para ti. Simplemente lo que digo es que tienes que aterrizarlo a lo que tú realmente quieres para ti, que es muy distinto de lo que yo quiero para mí. Entonces, por eso es que tienes que apostar a ti, empezar a ver qué es lo que sabes, recordar a qué viniste y sobre todo que no te olvides que estás a tiempo de construir lo que quieras, no importa tu edad. Estoy justo en un grupo de mujeres y hay una mujer que tiene 60 años y ella está emprendiendo. Y ella me contaba nos contaba más bien pues que su familia está, o sea, sus hijos, ¿no? Y su nuera, y así como que, ay, mamá, pero es que ya estás un poco grande, no sé qué. Y yo, pero dije, o sea, yo te admiro y qué bien, porque la vida no acaba hasta que te mueres. Entonces, ella tiene 60 años, o sea, de media quizá tiene todavía 15 años de vida. ¿Quién le dice que no puede vivir sus últimos 15 o 20 años, los que tenga que vivir? Así sean dos. Hay que vivirlos pues haciendo lo que nos gusta, ¿no? Teniendo sueños todavía. Entonces, ahí te dejo eso, porque para mí es muy inspirador esta mujer, lo que está haciendo. Entonces, yo también me reinventé ya grande, o sea, ya pasaba de los 35 cuando di este giro y empecé a formarme y empecé a acomodar todo lo que yo sabía, todo lo que yo quería y que yo decía, a ver, me han pasado 20,000 peripecias, he vivido muchas cosas, creo que puedo ayudar a muchas otras mujeres. Simplemente tengo que aprender a prepararme para poderlas guiar de una manera mucho más, pues sí, más aterrizada, ¿no? Y no así nada más porque sí. Entonces, todo este camino de convertirme ahora en mentora y coach para extranjeras, para expats, gente cosmopolita, pues no se dio de la noche a la mañana. Lo tuve que trabajar, pero sí ocurrió a partir de que yo volví a conectar con esos sueños, con esas ideas, con esos ideales y permitirme redescubrirme, darme la oportunidad. También ahora creo que hablando sobre este tema, pues sí, la experiencia en ese último empleo aquí, pues no fue nada grata, pero sí fue una gran experiencia porque me ayudó a acomodarme. O sea, no era mi lugar, pues me hicieron el favor, ¿no? De reacomodarme y quizás si no me hubieran echado, es posible que me hubiera quedado ahí infinitamente más tiempo amargada, dejando de lado mis sueños. Entonces, creo que ese día fue cuando dije, bueno, voy a dejar de esconderme y de estar en un lugar que no me corresponde. Vamos a buscar de otra manera. Inclusive, ahora que lo pienso, yo me acuerdo que en ese trabajo de repente como que decía, ay, y si hiciera algo de cómo es vivir en el País Vasco, una cuenta, no sé qué, pero decía, ay, no, eso me va a aburrir, ¿no? O sea, no es lo mío, pero sí fantaseaba, pero como no sabía usar, ojo, no sabía usar Instagram, dije, ay, no, pues nada que ver, eso no es para mí. O sea, a ese nivel de cuadratura yo tenía por estar en un lugar en el que no estaba. Y veme ahora, o sea, ahora está en YouTube, haciendo mis pininos y con la confianza de que yo lo hago como puedo y aprendiendo en el camino. Lo digo también porque sé que muchos de ustedes son bien perfeccionistas y quieren tenerlo todo súper amarrado, pero yo estoy aquí para recordarte que la perfección llega a partir de la acción y tienes que vivir más cosas, tienes que probar que funciona y que no, porque desde la teoría, desde tenerlo todo perfectamente armado, desde un Excel, no va a ocurrir absolutamente nada en tu vida. Y con esta súper bonita frase, pues nos vamos despidiendo. Simplemente recordarte de verdad que tú puedes salir del conformismo y del auto boicot. Todo eso que ahorita crees imposible o poco factible, puede que se convierta en realidad.
y muchas veces no sucede como lo esperabas, sino casi siempre hasta mejor. Lo que necesitas es empezar a creer de nuevo en ti y atreverte a dar esos pasos que requieres hacer, ¿no? Mi oferta está ahí, puedes empezar por ese PDF, ahí te doy ideas de creencias limitantes, y obviamente, pues sabes que tengo ofertas para trabajar directamente conmigo, si lo que quieres es que te apoye a activarte. Precisamente ahorita estoy trabajando con una expat en Múnich y justo uno de sus objetivos durante la mentoría de 3 meses es ya movilizarse a encontrar trabajo, ¿no? Y otros temitas que ella tiene. Así que ya empezamos. Entonces, yo estoy aquí para apoyarte en lo que quieras y si quieres contarme qué es lo que te frena, qué es lo que te pasa, pues estaría encantada de leerte. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.